Buenas tardes tengan todos ustedes y muchas gracias por esta invitación a esta serie de conferencias en esta semana de contabilidad en la Universidad de Sonora. El día de hoy trataremos de hablar de algo que es sumamente importante. La mayoría de nosotros en muchas ocasiones hemos visto películas de extracción norteamericana donde nos damos cuenta que la aplicación de la ley en ese país o en los países anglosajones a veces difiere mucho de la forma como se aplica la justicia en nuestro país. Esto es en base a una diferencia muy básica, lo que ellos conocen como el common law, o sea, la ley común, cuando en nuestro país se aplican las leyes a través de códigos escritos. El tema que trataremos de hablar de hoy es un tema muy importante en la solución de conflictos, que es el arbitraje internacional, una figura muy utilizada por los grandes corporativos a nivel internacional con la finalidad de solucionar conflictos entre las partes. Y veremos cómo se enfrenta esa tradición anglosajona en el common law contra el derecho constitucional o el derecho continental que se celebra en nuestro país. Como todos sabemos, el arbitraje comercial internacional es el sistema ordinario para resolver las disputas derivadas del comercio internacional, entre importaciones, exportaciones, inversiones, distribuciones, propiedad intelectual, etc., entre partes que pertenecen a distintas jurisdicciones. Ello implica que este arbitraje concurra a diversas culturas, lenguas y sistemas jurídicos. Estos últimos son principalmente el common law, usado en el país de habla y tradición anglosajona, y con gran experiencia y utilización del arbitraje, y el civil law, o ley civil, o derecho romanístico, usado en Europa continental y en los países de su influencia, desde Japón hasta diversos países africanos y latinoamericanos como el nuestro. Ambos sistemas divergen en forma de inicio, desarrollo y prueba de procesos arbitrales. En el arbitraje comercial internacional es frecuente que las partes acuerden someter sus diferencias a dicho arbitraje de un órgano arbitral de carácter institucional. Las instituciones más utilizadas son la Corte Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, la London Court of International Arbitration y la American Arbitration Association. Los reglamentos de dichas instituciones, que conocen de litigios procedentes de diversas culturas jurídicas, contienen a la vez principios de los sistemas del common law y del civil law. Como es lógico, los árbitros, las partes y sus asesores tienden a aplicar el sistema jurídico propio de su formación jurídica. El problema es especialmente complicado cuando en el seno del tribunal arbitral coinciden árbitros de distintas procedencias. De ahí que dentro del arbitraje internacional es frecuente que surjan diferencias y malos entendidos entre los intervinientes. Seguidamente destaco las principales diferencias de normas y actitudes entre el procedimiento arbitral sujeto al common law y al civil law. Algunas diferencias básicas. El civil law es un derecho de legisladores y autores, mientras que el common law es un derecho de abogados y jueces. Ello conlleva que en el civil law el derecho privado se clasifique y exponga en forma sustantiva, con referencias a personas, cosas, obligaciones y acciones. En términos políticos, es un regalo de la autoridad, el soberano, al pueblo. El common law está marcado por la casuística, fascinado por el procedimiento y una ausencia de sistemática. Políticamente, es una conquista del pueblo frente a la autoridad. En el civil law se divide el derecho público y privado, y dentro de este está el derecho aplicable a las transacciones comerciales y a las no comerciales. Emana del Parlamento o de los Congresos. En el common law es monolítico y no hay diferencia entre los funcionarios públicos y los ciudadanos. Los comerciantes y los no comerciantes son tratados igual y de la misma manera. Emana de los jueces. En el civil law suele ser codificado y de prioridad a los códigos y a la doctrina, y en los comentarios de los códigos. En el common law se basa en la jurisprudencia, en el sistema caso. El principio del stare decisis compele a los tribunales de instancia a seguir las decisiones procedimentales. Los procesos del civil law suelen ser básicamente estrictos y los del common law orales. Es por eso que muchas veces en las películas vemos en los juicios, como les comentaba, que las discusiones o las argumentaciones son de forma verbal. Los conceptos procesales distintos. En el sistema procesal del civil law es eminente inquisitorial. En ese sistema, el procedimiento es impulsado por el juez
y no dejado iniciativa de las partes. El juez no se limita a enjuiciar las pruebas que se le someten, sino que actúa por propia iniciativa. En el arbitraje, las partes esperan que el árbitro tome la iniciativa de dirigir a la prueba de los hechos, incluyendo el examen de los testigos. En el sistema del common law o anglosajón, es adversativo. Son los abogados que controlan el procedimiento. El juez actúa como un árbitro imparcial. Las partes actúan una frente a otra, aportando sus propias evidencias ante un magistrado o un árbitro que actúa de forma independiente y sin intervenir en el procedimiento. Se basa en el principio de que las partes llegan a la verdad dirigiendo sus propias pruebas y contrastando de lo contrario a través de los testigos mediante un examen cruzado, el cross-examination que se le conoce. La regla del precedente. En el sistema del common law, la decisión judicial forma el cuerpo del case law, jurisprudencia. El case law, procedentes al tema objeto de la decisión judicial o arbitral, debe aplicarse de acuerdo con la regla de decisiones efectuadas en casos previos que presenten hechos similares. Cuando los tribunales son llamados a interpretar un texto legislativo a la decisión final, se le añadirá la autoridad del juez que puede influenciar el resultado. En el caso del derecho continental o el civil law, es una evolución del derecho romano. Se opta por la codificación. El juez debe limitarse a aplicar la ley y en todo caso a llenar los huecos que existen en sus textos. No existen precedentes vinculantes y solo en los supuestos de amplia jurisprudencia de los tribunales supremos, el juez o árbitro queda sujeto a la interpretación. Ahora vamos a ver los tipos de arbitraje. En el sistema civil se distingue entre el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad. A pesar de que la ley española de arbitraje del 2003 ha invertido la regla derogada de 1988, contenida a favor del arbitraje de equidad, todavía el arbitraje de equidad es muy utilizado. La realidad es que la preferencia sobre el arbitraje de derecho en defecto de acuerdo de las partes es la orientación más generalizada en el panorama comparado. En el sistema de common law, especialmente en Inglaterra, el arbitraje de equidad es contemplado con sospecha. Otro de los temas importantes dentro del arbitraje internacional y de esta técnica del derecho comparado en el arbitraje internacional es la independencia y la imparcialidad de los árbitros. El éxito de un buen arbitraje depende de grandísima parte de la calidad del árbitro. La independencia y la imparcialidad del árbitro constituyen sus características esenciales. En todo el sistema exige una gran sensibilidad sobre el tema. Es por ello que múltiples organizaciones como la American Association Arbitration haya aprobado un código de ética para los árbitros en las disputas comerciales. Teniendo en cuenta que las circunstancias que afectan a la independencia e imparcialidad, el árbitro verá según sus culturas y civilizaciones. La International Bar Association aprobó una guía de conflictos para introducir cierta uniformidad internacional en la materia. La exhibición de los hechos, cómo se presenta. Una de las características procesales, tanto en los procedimientos judiciales como en los arbitrales, del sistema de la ley común o common law, es la exhibición de documentos y demás información antes del proceso, que significa ir descubriendo aquello que antes se desconocía, a la puesta de la luz y de lo que antes se había ya escondido. Se trata de la adquisición de conocimientos o hechos o actos. Según el concepto anglosajón del descubrimiento con anterioridad a cualquier procedimiento, toda parte en un proceso civil está facultada a obtener la revelación de dicha información que se halle en posesión de cualquiera. Eso quiere decir que todos tenemos que enseñar la información que tenemos para que las dos partes las conozcan antes de llegar a juicio, a menos que la misma se halle protegida por el secreto profesional. Según los tribunales del descubrimiento, posee una función vital en la preparación del proceso como un instrumento para delimitar y clarificar las cuestiones básicas ante las partes y para determinar los hechos o la información relativa a la existencia o ubicación de los hechos relativos a esas cuestiones. Las Rules of Civil Procedure de Estados Unidos, o sea, las reglas del procedimiento civil de Estados Unidos, presentan las formas más amplias del descubrimiento. En Inglaterra, la legislación la limita al Standard Disclosure, es decir, a los documentos que apoyan directamente la declaración o la defensa. No obstante, la amplitud del descubrimiento en el arbitraje, no se admiten las Terrible Finishing Expedition, o sea, de última hora la documentación. En el sistema civil
o continental, la exhibición de documentos depende de cada parte. Dispone que cada parte pueda solicitar a las demás la exhibición de documentos que no se hallen a disposición de ella y que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba. Pero el concepto de facilitación previa de información es limitado. El inicio del arbitraje en cada uno de los sistemas. En el sistema civil, los escritos y las alegaciones iniciales suelen contener la descripción completa de los hechos fundamentales jurídicos y a ellos se aportan todos los documentos en los que ellos mismos se apoyan. En el sistema de la regla común o común ley, especialmente en Estados Unidos, el arbitraje se inicia con una breve demanda y contestación, consistentes a menudo en una breve guión de los hechos y de la base argumental jurídica. El objeto de dar suficiente información al adversario para preparar su defensa, puesto que los detalles de la reclamación y la defensa se desarrollan posteriormente en el curso del procedimiento. Pruebas en general. Existen sensibles diferencias entre los procedimientos del derecho continental y del derecho común en materia de pruebas, especialmente en los litigios ante los tribunales. Dichas diferencias se trasladan al arbitraje comercial internacional. A grandes rasgos, el sistema de derecho civil da mayor importancia a los documentos que a los testigos, mientras que en el derecho común da más importancia a los testigos que a los documentos. Esa documentación en el sistema civil se acompaña con los escritos y las alegaciones durante la fase de pruebas, en muchas ocasiones que forma parte en copias. Si no son impugnadas por la otra parte, se estiman auténticos. En el derecho común, los documentos aportados por las partes deben de ser autenticados durante el proceso. Cada documento debe ser identificado, presentado y explicado por el testimonio de un testigo. De acuerdo con la International Bar Association, una parte puede solicitar del árbitro que la otra parte presente un documento que considere importante para el caso. Dicha petición deberá concretar la disposición exacta del documento, los motivos por los cuales los documentos son relevantes para la resolución del caso y que tal documento no esté en posesión de la parte que no lo solicitó. Es cuestión de testigos. En el sistema del derecho civil se procede al interrogatorio de los testigos en base a un cuestionario generalmente escrito, y el árbitro tiene un papel más importante a tener la posibilidad de dirigir el interrogatorio. Este sistema suele tratar el testimonio de parientes o empleados con sospecha y escepticismo. En el sistema común, de una gran importancia al examen de testigos propuestos por una parte a ser interrogados y por la otra, el objeto de demostrar ante el árbitro su contradicción. En principio, el árbitro no interroga a los testigos. En los peritajes. En el sistema civil, las partes aceptan o proponen que el árbitro designe el perito, cuyo dictamen es presentado en las partes para que efectúen las observaciones y soliciten las acciones pertinentes. En el derecho común, generalmente cada parte designa su propio perito, que procura le facilite una opinión favorable a su tesis. Si los peritos discrepan en sus dictámenes, el árbitro decide cuál opinión es la más adecuada. En lo que respecta a los informes escritos e intervenciones orales dentro del juicio. En el sistema civil predomina la forma escrita. Incluso los abogados de las partes prefieren la forma escrita para formular las conclusiones del arbitraje. En el derecho común o common law, los abogados, especialmente en Inglaterra, están acostumbrados a presentar sus argumentos ante el árbitro de forma oral, debido a la idea de que nada importante puede ser explicado de forma escrita. Las audiencias se llevan a cabo de diferentes maneras también. En el derecho civil no es habitual la audiencia, sino que las partes remiten los documentos a los árbitros, que durante el periodo de prueba tengan lugar audiencias parciales para oír a los testigos, y en su caso a los peritos. Finalmente es habitual que las partes remitan a los árbitros un escrito con sus conclusiones. En el derecho común es habitual que los árbitros celebren una audiencia de varios días, el objeto de oír las argumentaciones de las partes, examinar la documentación y tomar declaración de las partes y de los testigos. Durante las audiencias, el papel del árbitro en el derecho común es más bien pasivo, a tenor del sistema adversarial que lo inspira. Ello ha llevado a discutir la facultad del árbitro para proporcionar un arreglo entre las partes. El árbitro en el derecho continental o el civil law tiene un papel activo y puede intervenir en todo momento del procedimiento y también proponer a las partes que lleguen a una transacción. Como podemos concluir, en el arbitraje comercial internacional a menudo aparece una fracción entre culturas y tradiciones jurídicas, especialmente entre el civil law o derecho continental y el common law, el derecho común.
No obstante, paulatinamente se ha ido derivando a una búsqueda de procedimientos que sintetizan ambos sistemas al ser posible que las partes o los árbitros elijan el procedimiento más adecuado al caso objeto del litigio. No olvidemos que una de las características del arbitraje es su gran flexibilidad para la forma y el procedimiento. Nos encontramos, pues, ante un proceso de simbiosis de culturas jurídicas que va desarrollando a través de las reglas y los arbitrajes de las principales instituciones arbitrales y de la práctica arbitral, coincidencia de ambas tradiciones. También ha contribuido en gran medida la aplicación para los árbitros las reglas del UNCITRAL, publicadas en 1976, la Ley Modelo UNCITRAL de 1985, que nuestra Ley de Arbitraje 2003 ha seguido con gran fidelidad y tiene el gran mérito de haber armonizado distintas tradiciones arbitrales, tomando como base los principios de autonomía de las partes y el papel cooperativo más que interventor de los tribunales ordinarios. Hay que agradecer, pues, al arbitraje comercial que ejerza esta función de armonizar y unificar del derecho, función importante en un mundo globalizado hoy en día. Muchas gracias y buenas noches.